por bien no venga, no dejes. Bueno, quiero empezar esta segunda parte hablando de uno de esos temas que a mí me encantan. Quiero que pensemos en nuestra vida sin lamentos, sin quejas y asumamos responsabilidades. ¿De qué es responsable usted en su vida? Y eso precisamente salimos a preguntar a las calles. Tenemos un sondeo. Palabra de mujer. Yo soy responsable de mi vida. En resumen, de toda mi vida, tanto de vivirla con responsabilidad como de tratar de tomar mis decisiones con libertad, respetando las libertades ajenas. Como prioridad en el estudio, después en el trabajo, pues en la familia. Pues mis estudios y mis amigos, las amistades. Tiene que ser la familia, para empezar. Obviamente los estudios van a llevar individualmente a crecer como familia, pero la familia siempre es lo más importante para el apoyo de los estudios, del trabajo, de donde vayas. De mis estudios, pasar con notas altas y pasar todas las materias. Fundamental creo que es la familia. De las personas con las que ando, con mis amistades. De mi felicidad y de mis estudios. Palabra de mujer. Soy responsable de mi vida, de mi felicidad, de mis estudios y hasta de mi familia, nos decían algunas personas. Vamos a conversar precisamente sobre la responsabilidad. Quiero darle la bienvenida a Norma Casanova, es socióloga y maestra en educación social, y también a nuestro querido amigo el psicólogo, el doctor Oliver Silva. Bienvenidos a ambos. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Yo un poco afónica con los cambios de clima, pero creo que se escucha la voz. Siempre con ganas de estar aquí. Siempre con ganas de estar aquí. Me imagino que la gente siempre está pendiente también de lo que se diga. La voz un poco suave, pero la palabra es fuerte. Sí. Eso es lo bueno. Y de este tema tan interesante, ¿no, chicas? Porque no muy a menudo nos preguntamos de qué somos responsables, ¿no? El otro día yo recibí un meme que me pareció súper interesante. La sabiduría popular de los memes por Laura Donoso. Me encanta. Te diré que a raíz de este meme, el análisis es que generalmente te estresas o te sobrepreocupas o querés solucionar los problemas tuyos y de todo el mundo, y en realidad vos no sos, o estás preocupada porque fulanita te miró feo, porque sutanita te no sé qué. En realidad, vos de lo único que sos responsable, lo único que podés cambiar en tu vida, sos vos, tus acciones, tus pensamientos, tus palabras y lo que haces vos con ¿Todo tu eso vida. decía el meme? No, pero era algo así que lo hice circular porque me gustó mucho, digamos. ¿Qué dice Oliver? Yo pienso una cosa que es fundamental. Nosotros somos responsables de todo cuanto podemos hacer, y no solo eso, sino que también de las consecuencias que conlleve eso, porque se nos es permitido todo siempre y cuando seamos capaces de manejar las consecuencias de esos actos. De hacernos cargo de cualquier cosa que hagamos, ¿no? Pero también somos responsables de lo que no hacemos y podíamos haberlo hecho. Yo quisiera hablar un poquito de aquellas construcciones sociales, y a veces culpamos por qué los hombres son más responsables de sí mismos que las mujeres. Y creo que esa construcción es justamente la educación que nos dan. A las mujeres les enseñan a ser responsables en lo doméstico, de los hermanos, del papá, de la mamá. A servir. Porque están dentro de ese ámbito doméstico, pero no le enseñan a ser responsables de su felicidad. Entonces uno es feliz a través de lo que hace por los demás. Y en el caso del hombre, como se lo prepara para la vida pública, para estar afuera, entonces se lo empieza a hacer responsable de lo que le va a suceder en la calle y no de tanto de lo que está sucediendo dentro de. Entonces tampoco se puede culpar que haya gente que sea irresponsable, por ejemplo, y le eche la culpa a los demás de sentirse bien o de sentirse mal, porque son construcciones en las que hay que trabajar, y creo que eso, los papás, las mamás que nos están mirando, tienen que aprender a decirle a su hija, en este caso, y a su hijo también, de que la responsabilidad está en uno mismo, de que nosotros seamos mejores personas, o de que nosotros asimilemos aquellas cosas que nos hacen crecer y no que nos hacen más pequeños. Yo decía al inicio del programa que uno escucha muchísima gente lamentándose y que pasa su vida quejándose de su mala suerte, de la desgracia, pero nunca asumen la responsabilidad sobre los actos, sobre las decisiones. Y asocio mucho con lo que usted dice, la mujer no se asume como responsable de su felicidad y se la traspasa a otra persona. Me desmarco, me desligo de mi responsabilidad y se la endoso como un paquetito, ¿no es cierto? Así es. En la construcción de las relaciones, por ejemplo, yo hombre
muchas veces yo voy y tengo mi juego erótico, tengo mi sexo, pero ¿de qué no me hago responsable de lo que debo ser responsable, que es del otro, ¿no? Dicen, no, esa responsabilidad de la mujer de cuidarse, por ejemplo, para no embarazar a alguien. Sin embargo, en el caso de la mujer, ni siquiera disfruta su sexualidad porque está pensando de que el ser que va a venir no es responsable mitad y mitad con la persona con la que está concibiendo, sino que viene a ser su absoluta responsabilidad el hijo que viene llegando. Y así en una sumatoria. Y digo, ¿por qué es importante que nosotros también seamos responsables de lo que no hacemos? Porque como mamás o como papás, cuando vemos después la desdicha en nuestros hijos, no miramos y decimos nosotros, yo soy responsable de aquello que le pasa, de lo que le está sucediendo también en mi hijo. Entonces, yo creo que hay que equilibrar ambas cosas. Perdón, Sí. pero ¿y cómo yo me hago cargo de algo que no he hecho? ¿Cómo me considero responsable de cierta acción que no hago, no? O sea, no. Yo creo que ahí entiendo. nos va a ayudar perfectamente el doctor a interpretar en la individualidad, pero yo hablo de esas construcciones que se reproducen a través de la cultura, de que a las mujeres y a los hombres nos educan de diferente manera para poder ser responsables o para ser irresponsables, en que viene a ser lo antagónico, ¿no? Se la transmito la pregunta, Adelante. Oliver. Resulta lo siguiente, nosotros hacemos algo, ¿no? Es lo que se ve, pero lo que yo dejo de hacer interiormente también lo estoy haciendo, ¿no? Doy un ejemplo, existe el pasivo, que es el agresivo activo, que es al que uno lo ve que viene con el palo a darle, entonces uno sabe que viene, entonces uno puede defenderse, pero también hay el que es pasivo y que ve que la teja se va a caer encima de su cabeza y no le dice nada y deja que se le caiga, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta un aspecto que es fundamental. La responsabilidad está en todo lo que conlleva mi quehacer. Yo, si no pago el impuesto, no estoy haciendo algo, pero al mismo tiempo incumplo algo. ¿Se da cuenta? Entonces ahora resulta que yo como padre, por decir así, tengo como responsabilidad crear condiciones para que mi hijo se desarrolle en un hombre de bien. Pero si yo no hago cosas, no lo educo, no lo mantengo, no le enseño, no le pongo en una situación, entonces estoy por inactividad, por pasividad o por omisión, creando también una situación que a la larga va a desembocar en algo que va a ser dañino. Como el tema del bullying, que en una oportunidad lo hablamos. Islandia es uno de los países del mundo que ha prácticamente eliminado el bullying en los colegios. ¿Y cómo lo han hecho? Con los terceros, diciéndole que las personas que son testigos de un acto de agresión a otro compañero son corresponsables y por lo tanto deben denunciar y apoyar a quien está siendo víctima del bullying. Y de esa manera han logrado bajar increíblemente los índices, ¿no? de lo que es el acoso en el colegio. Quiero saber qué piensa la gente en su casa. Tenemos ya mensajes de WhatsApp para compartir con ustedes. Buenas tardes, soy responsable de mis actos y del logro de mis metas. Dice Anabel, un saludo gigante hasta Potosí. La responsabilidad es un valor muy importante y fundamental en la vida de las personas, nos dice nuestra amiga Claudia desde la ciudad de La Paz. Y desde Tarija, ¿cómo puedo lograr ser responsable si estoy fallando en mis estudios? ¿Qué pasa con esa responsabilidad? Buena pregunta. Resulta lo siguiente, no es que yo falle en mis estudios, sino que estoy haciendo una serie de cosas u omitiendo una serie de cosas y de ahí que mis estudios están bajando. Me vino a la mente la típica frase de mamá, de lo único que sos responsable vos es de estudiar. ¿Cuántas veces no lo hemos 14, 15, 16? Claro. 17, 18 y 19. Entonces, ¿qué le podemos decir a nuestro amigo Frank? Lo que tendríamos que ver es una cosa. Tenemos nosotros como individuos cierta situación que está a nuestro alcance, que es el decidir y el hacernos cargo de la decisión. Pero también hay una situación que muchas veces la persona no toma en cuenta, que es qué estoy creando en ese entorno. Entonces yo también actúo por mí mismo, pero no dejemos de tomar en cuenta que existe un entorno en el que yo influyo y que al mismo tiempo ese entorno me influye a mí, ¿no? Ahora, tenemos en cuenta una situación que es fundamental. Todo esto es dinámico. Yo soy responsable de mis actos conllevan consecuencias y las consecuencias a la vez llevan otras consecuencias. Entonces, lo que yo hago, le doy un ejemplo simple. Reacción en cadena. Yo en la mañana tengo dos opciones, o me levanto o sigo durmiendo, ¿no? Si me levanto, voy al trabajo, recibo mi sueldo.
Si no me levanto, me quedo en la casa y pierdo la plata del día, por decirlo así. Entonces fíjense que toda acción siempre conlleva una consecuencia. Entonces yo digo, no, hoy día no deseo salir a trabajar, porque no voy a hacer cargo de eso y no salgo a trabajar. Entonces simplemente ¿qué va a suceder? Tengo que hacerme cargo de que no conseguí la plata del día, de que ya la deuda que tengo se me hace más complicada pagarla y así va yendo. A ese punto que usted va precisamente es para mí ese asumir la responsabilidad, la esencia de la responsabilidad con mi vida, con el hecho de decir, perfecto, no tengo plata para comer mañana porque ayer no fui a trabajar. Ayer Claro. fui responsable. Y no esperar eso de que el gobierno está malo porque no me da las condiciones, mi jefe me votó, mi jefe es un explotador, ¿Sabe qué ha dado con no hay el clientes, punto, no hay creo? clientes y que no vienen a comprarme a la tienda, entonces comenzamos a buscarle al quién otro, ¿no? achacar uno, Entonces, si yo tengo mi tienda y nadie viene a comprarme, bueno, tal vez no estoy haciendo la publicidad, tal vez mis precios los puse muy altos, tal vez la elegí mal el rubro en el que estoy ofreciendo, entonces hay montonera de cosas. La responsabilidad tiene que ver con mirarme primero a mí también, ¿no es cierto? Yo creo que hay niveles y niveles de responsabilidad y también las condiciones juegan un papel importante. Hay una responsabilidad que es individual sobre la que solamente yo puedo decidir. Hay una responsabilidad con los demás y de los demás hacia nosotros. Y hay una responsabilidad ahora inclusive hacia el medio ambiente. ¿Y por qué digo que hay niveles? Porque las condiciones muchas veces son solamente condiciones. Yo por eso cuando analizamos nosotros fenómenos sociales, ahí vemos nosotros cuán importante es de que no digamos que esas situaciones o esas condiciones nos están marcando, porque no son determinantes, son solo condicionantes. Nos condicionan a que nosotros podamos tomar elecciones, a que nosotros podamos darle mayor esfuerzo, pero hay elementos determinantes también en ese entorno de que de repente no dejan de que yo haga lo que quiero hacer, porque yo le voy a decir a alguien, no, es que vos tenés que ser feliz porque sos responsable de tu felicidad, pero tampoco esa persona llega a desarrollarse con todo su potencial porque de repente realmente los condicionantes que está ahí no tiene esta persona las capacidades para romper con esos condicionantes. Quiero invitarlas a ver, perdón, disculpe. No, entonces se vuelve casi un determinante porque yo de manera individual no tengo las condiciones para poder trabajar, no tengo las competencias para poder trabajar y tomar una decisión para salir de ese momento en el que estoy pasando. Quiero invitarla ahora a ver unos mensajes de WhatsApp que tenemos de la gente que nos ha estado escribiendo. Buenas tardes, dice, yo soy responsable de mi felicidad personal y la de mis hijos. Alejandro desde el Alto. Buenas tardes, yo soy responsable de mi vida y de las cosas que hago, nos dice Antonio desde Cochabamba. Y finalmente, como padre de familia, ¿de qué soy responsable? Dice Mario desde Santa Cruz. Yo tengo una amiga que tiene un dicho que me encanta, que dice, cada quien está donde quiere estar. Yo no puedo estar achacándole, como decía Claudia y Paola hace unos minutos, a un tercero mi situación. Si me estoy quejando porque hay crisis económica, porque no me alcanza, porque no sé qué. Bueno, ¿cuántas veces has salido a buscarle la vida? ¿Cuántas veces te han ofrecido un trabajo y lo has rechazado por X o Z motivo? O llegó el amor a tu puerta y no te gustaba porque era muy alto, muy bajo, muy gordo, muy flaco, muy no sé. No tan azul. Muy azul era el príncipe azul. No era el tono de azul. No era el tono de azul. ¿Qué dice Oliver? A este papá. Yo creo que hay que tomar en cuenta que el ser padre o madre implica una responsabilidad doble. El que mis actos tengo que hacerme cargo y además que mis actos van a ser un modelo para mi hijo. Tiene que haber coherencia, ¿no? Exactamente, tiene que haber coherencia. Hay una cosa que es fundamental. Lo que yo digo tiene que ser lo mismo que lo que yo hago. Entonces, si yo soy responsable de mis actos, tengo que ver no solamente lo que yo hago, sino que lo que estoy dejando para ese hijo que está viéndome lo que yo estoy haciendo, valga la redundancia. Ahora, una cosa que hay que tomar en cuenta como padre yo tengo que crear condiciones, ¿no?, para que mi hijo logre una independencia y así como yo me hago cargo de mí y en algún momento de mi hijo, que él pueda hacerse cargo de él mismo y de sus acciones para cuando él replique siendo padre también se pueda hacer cargo de sus propios hijos. Nosotros, ¿cómo les enseñamos desde niños a nuestros hijos esto de ser responsable y de, bueno, pues, hacerte responsable de tus actos? Comienza desde que pueden ellos moverse.
Le doy un ejemplo. Yo llego a la casa y veo los juguetes todos tirados en el piso. Y yo digo, ay, este chico, ya cuando crezca va a ver, y yo lo recojo todas las cosas. Entonces él aprende algo, que él pueda hacer lo que sea y que alguien se va a hacer cargo. Pero si yo desde chico le digo, bueno, mijito, usted jugó, ahora recoja sus juguetes y guárdelo en su caja, entonces le estoy dando una tarea. Si ya cuando en el colegio le dan una tarea, yo le digo, ay, que tanta tarea que le dan a este pobre chico, y yo se la hago, ¿no? Entonces ese chico también va a decir, bueno, me lo resuelven. Cuando ese chico sea más grandecito y se choque, ¿qué es lo que va a pasar? El poste malo poste. Exacto, el poste malo se le cruzó. Entonces, ¿y el papá qué hace? Llega primero y dice, fui yo el que estaba manejando. Entonces, fíjense cómo eso se va yendo, ¿no? Entonces, si desde pequeño nosotros inmediatamente que él hace algo le mostramos que él tiene que hacerse cargo, entonces va a comenzar a asumir una independencia. Nosotros como padres podemos decir que somos exitosos cuando nuestros hijos son independientes y responsables de sus actos, ¿no? Entonces esa es la finalidad del ser padre. Norma. Y dentro de la estructura social, ¿cómo es que nosotros podemos enseñarle esto de ser responsable y de asumir? Sí, yo siempre digo que en la socialización que empieza en la casa, luego va a la escuela con los pares y después a través de los medios de comunicación, nosotros tenemos que enseñarle, y en eso coincido plenamente, a nuestros hijos que hagan en la medida de lo que pueden hacer, en la medida de lo que se puede. En la iglesia hay un término que vale mucho, que es el tema de la subsidiariedad, y es que el mayor no debe hacer lo que el menor puede hacer. Entonces, de esa manera ellos van a adquirir responsabilidad, pero además se va asignando esta carga de responsabilidad. De esa manera también, cuando se le enseña el respeto hacia el otro, esa persona va a ser mucho más responsable, porque generalmente nosotros sí, pero yo más o menos me visto, más o menos me baño, pero no le enseño que mi responsabilidad también es el respeto hacia el otro. Y creo que ahí está la gran falla. Ahora cuando venía yo al canal, por ejemplo, veo un chico no tenía 16 años por la carita que tenía, con una camioneta, y en lo que yo intento cruzar pega un súper bocinazo como si es dueño del mundo. Entonces no le enseñaron a ese joven la responsabilidad que tiene, porque si yo hubiera sido una imprudente me meto y me atropella. Claro. Entonces creo que también la responsabilidad, vuelvo a decir, está en lo que podemos hacer por nosotros, pero también en lo que hacemos por los demás, en lo que dejamos de hacer por los demás, y ahora que se vuelca también al cuidado de lo que nosotros hacemos para los que van a venir en las generaciones posteriores en el medio ambiente. Norma querida, quiero agradecerle muchísimo por su tiempo. La doctora Gracias. Norma Casanova, socióloga con una maestría en educación social, y el doctor Oliver Silva, psicólogo, nos han acompañado en este tema para hablar sobre responsabilidad. La fiesta, no hay mal que por bien no venga, no dejes pasar la hora y pinta.